Amada familia, muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Damos gracias al Señor un día más por poder estar todos juntos como familia, listos y dispuestos a escuchar la bendita palabra del Señor. Yo le pido que donde usted está cierre sus ojos y entreguemos este tiempo de alabanza y de adoración en manos del Señor. Padre Santo, gracias infinitas, Señor, te damos hoy por este día, Señor. Gracias porque una vez más nos traes aquí, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en mi corazón para venir, escuchar tu palabra, Señor. Y gracias porque un día más permites que mis labios se abran en adoración a ti, Señor. Vengo a decirte que te amo, vengo a decirte que estoy agradecido, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu fidelidad que me cobijan todos los días de mi vida, Señor. Recibe esta adoración que suba delante de ti como un olor fragante, mi Dios. Te amo y te bendigo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. A través del aire que respiro, Señor, a través de tu creación. Cada vez, Señor, que abro tu bendita palabra, tú me estás hablando. Señor, queremos dejar en tus manos esta noche y también te queremos dar gracias, Señor, por la provisión que nunca falta. Gracias, Señor, por las ofrendas que hoy traemos delante de ti como tu pueblo, en obediencia, Señor, en alegría, sabiendo que de tu mano nunca nos ha faltado, nunca nos faltará nada, Señor. Gracias porque tú eres mi Padre, mi buen Padre, mi proveedor, Señor. Disponemos también en este momento, Señor, la palabra. Abre, Señor, nuestros oídos para entender, Señor, lo que tú hoy nos quieres decir.
Te amamos y dejamos este tiempo en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos honor, gloria tan solo a ti, Señor, porque tú eres el único que puede ser merecedor de toda la alabanza y el reconocimiento, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y gracias, Papito Santo, porque nos permite reunirnos. En este momento estamos todos unidos a través de este enlace digital, pero realmente quien nos convoca es tu presencia, Señor, es tu santo nombre. Es en ti a quien nosotros confiamos, es en ti, Señor, en quien nosotros queremos escuchar tu dulce voz. No queremos nada más, Señor. Y gracias porque a pesar de esta pandemia y todo este tiempo de crisis, nos has dado este privilegio inmerecido de cada noche, Señor, conectarnos para estudiar tu preciosa palabra. Te amamos con todo nuestro corazón, por eso nuestro corazón está lleno de agradecimiento, está contento y se alegra, porque sabemos que tú eres nuestro descanso seguro y que tú no dejarás, Señor, que nuestras almas y nuestros corazones desfallezcan si nos tomamos de tu santa palabra y si nos tomamos, Señor, en oración, en presencia tuya, en tiempos de comunión e intimidad. Sabemos que tendremos las fuerzas para seguir adelante. Nos mostrarás el camino de la vida y nos concederás toda la alegría que podemos nosotros encontrar tan solo en tu presencia, no en los placeres de este mundo, no en las actividades de este mundo, sino que nuestro placer único, Señor, es vivir contigo para siempre. Y gracias porque nos preparas desde aquí, desde la tierra, Señor, pero sabemos que hay una eternidad asegurada en tus manos, Señor, para cada uno de nosotros. Por eso tenemos razones suficientes para bendecir tu santo nombre, para adorarte, Señor, y entregarte la mejor de las alabanzas desde nuestro corazón. Y también, Papito Santo, en esta noche presentamos delante de ti las ofrendas, Señor, las depositamos en tus manos, Padre Santo, para la extensión de tu reino. Y gracias una vez más por las cosas que has permitido en nuestra congregación, Señor, por los cambios que se han dado, que hemos visto que son de tu mano. Y aun cuando no tengamos todas las respuestas en este momento, sí estamos seguros de que tú vas delante de nosotros, que eres tú el quien nos guía, que eres tú el que no nos deja, no nos desampara y nos da, Señor, oportunidades para seguir aprendiendo de ti, seguir adorándote y seguir sirviéndote, Señor, porque queremos entregar nuestra vida a tu servicio. Te amamos con todo el corazón y este tiempo de exposición de la palabra lo ponemos en tus manos. Bendice la vida de nuestro pastor Freddy Jiménez, por favor, úsalo con denuedo y con mucha unción, y nuestros corazones en tus manos para que escribas en cada uno de ellos las enseñanzas y los principios bíblicos que debemos aplicar. Te amamos con todo nuestro ser, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Un saludo, querida iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a esta noche una vez más de compartir la palabra, de reflexionar en la palabra del Señor, de poder escudriñar la Biblia. Somos bendecidos, somos privilegiados, tenemos el honor de acercarnos a nuestro Dios a través de sus preciosas enseñanzas. Qué bueno que usted esté esperando también este tiempo. Le pido que tome su Biblia, de que conjunto a su familia pues se ponga una vez más con esa disposición para aprender de lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Dios ha puesto una vez más una palabra en mi corazón para compartirla a usted, y esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos ahí.
desde el 1 hasta el 16. Por favor, busque en su Biblia Juan capítulo 9, versículos desde el 1 al 16. Y la palabra del Señor dice así, hermanos amados. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había disensión entre ellos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos amados, la palabra del Señor. Esta es una historia que está escrita aquí en este Evangelio de Juan, donde se detalla un milagro del Señor. Yo le voy a pedir que en este momento hagamos una oración. Puede cerrar sus ojos, por favor, y con un corazón deseoso de recibir de Dios, de su palabra, pues haga esta oración conmigo. Amado Señor, amado Dios, ¿cómo no ponernos en este tiempo en tus manos, Señor? Queremos llenarnos de ti, queremos llenarnos de tu enseñanza, de tu palabra, de tu presencia. Que tu Santo Espíritu, mi Señor, llene mi corazón, llene nuestro corazón, Señor, a través de esta palabra que va a ser expuesta. Gracias, mi Señor, estamos en tus manos, en las manos del Señor, guiados en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, el texto en el cual vamos a reflexionar y que hemos leído en esta noche, tiene algunos actores, algunos personajes. Obviamente el personaje más importante, mi Señor Jesucristo. Pero vemos también a un hombre ciego de nacimiento, que es un personaje también. Vemos a los discípulos que están alrededor de toda esta historia. Por otro lado, vemos a los vecinos del hombre ciego, y no podían faltar en esta historia estos hombres llamados los fariseos. Recuerde los personajes: mi Señor Jesús, el hombre ciego de nacimiento, los discípulos y los vecinos que estaban, los vecinos del hombre ciego que estaban alrededor, y obviamente los fariseos. Estos personajes nos van a dar alguna enseñanza para nosotros. Lo que primero le quiero decir es que había mucha gente alrededor del Señor Jesucristo, cerca de Jesús. Pero de todas ellas, de los vecinos, de los fariseos, de los discípulos, de todas ellas, solo uno
pudo ver el poder de Dios en su vida, en ese momento. Solo uno. ¿Cuál fue? El hombre que estaba ciego de nacimiento. En esta historia nosotros podemos verdaderamente ver reflejada la realidad de la iglesia cristiana en la actualidad. Hay muchas personas que siguen a Cristo. Muchas personas buscan del Señor, pero no todas pueden experimentar en sus vidas el poder de Dios. ¿Cuál es la causa de esto, mis hermanos? Lo que pasa es que hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos, y yo me incluyo en todo esto porque para todos es la palabra del Señor. Hay muchos cristianos que tenemos ciertas actitudes equivocadas y que estorban y que no nos permiten ver el poder de Dios en nuestra vida. Quiero que usted sepa que no es que el Señor no quiera obrar un milagro en nosotros. Él lo quiere hacer. Él quiere abrazarnos, Él quiere levantarnos, Él quiere llevarnos en sus brazos. Pero a veces esas actitudes equivocadas es como que frenan, o no frenan, sino que no nos permiten a nosotros mismos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Veamos esas actitudes, vamos a revisar a estos personajes y vamos a revisar esas actitudes que nos tienen que poner en alerta a nosotros. Si queremos ver el poder de Dios, le pregunto a usted, ¿quiere ver el poder de Dios en su vida de una manera increíble, de una manera sobrenatural? ¿Quiere ver el poder de Dios sobre la vida de sus hijos, sobre su familia? Entonces tome en cuenta estas actitudes que uno debe desechar de la vida. Acuérdese de esto. Primera actitud, hermanos amados, una actitud que no debería estar en nosotros, es juzgar a las personas y convertirnos en jueces de nuestro prójimo. O sea, esto de juzgar al prójimo, juzgar a la gente, deberíamos tener mucho cuidado. Fíjese lo que pasó en Juan 9, en los primeros versículos, versículo 1 y 2 específicamente, le voy a volver a leer en la Biblia, cuando en el versículo 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, aquí están los primeros personajes, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese usted ahí, estos hombres, lastimosamente estos discípulos, con una actitud de juzgar la vida de este hombre, seguramente vieron: este hombre está así, este hombre está ciego porque un pecado tiene en su vida. Y lastimosamente muchos de nosotros tenemos esas actitudes que tuvieron los discípulos en ese tiempo, al andar observando la vida de los demás, al andar observando la vida del prójimo. Si vemos que alguno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, está padeciendo alguna enfermedad, o está pasando tiempos difíciles, o está pasando un tiempo de escasez económica, a veces se nos viene a nuestra mente que posiblemente el problema que tiene en su vida es a causa de un pecado que pueda tener, que habrá hecho, qué pecado habrá cometido. Hay que tener mucho cuidado de esto, no podemos caer en esto. Nosotros no podemos juzgar al prójimo. Recuerde que aquí se nos dice que hay cosas que pasan en la vida de la gente y que tienen el propósito de manifestar la grandeza de Dios. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pecado habrá cometido? Viene a mi mente a veces hasta enseñanzas eclesiásticas que se dan, en las cuales le enseñan que si está en problemas económicos es porque tiene algún pecado oculto. Recuerde que esto no siempre es así, que hay cosas que pasan en la vida de la gente y que tienen un propósito divino. No sé cuál sea su situación, no sé qué es lo que esté usted pasando en este preciso momento, pero piense que Dios tiene un plan.
piense que Dios tiene un propósito. El convertirnos en jueces de la vida de nuestro prójimo, vea, nos puede llevar a limitar el poder de Dios en nuestra vida. Porque los discípulos no experimentaron, en ese preciso momento ellos no experimentaron el poder de Dios. El hecho de ponerse a juzgar a los demás les limitó para ver la grandeza de Dios. Lo que vino a su mente es: ¿qué habrá hecho en su vida? O aún peor, ¿qué habrán hecho sus padres para que viva de esa forma? Hay que tener cuidado. Yo me pregunto, ¿acaso nosotros no somos pecadores? ¿Acaso nosotros no fallamos, hermanos? ¿Nosotros estamos libres de culpa? ¿Somos tan limpios que somos capaces de lanzar la primera piedra y juzgar al prójimo? Mire, y aunque fuese nuestro prójimo aquel que está enfrentando esas dificultades debido a sus propios errores y su propio pecado, porque sí se da ese tipo de cosas, ya, aunque fuese así el panorama, nosotros no tenemos el llamado de andar juzgando, sino el llamado de restaurar a nuestro prójimo. Porque claro, muchas cosas son consecuencia de nuestro pecado, sí, pero no todo. Pero en lugar de andar juzgando, nosotros tenemos ese ministerio de la restauración. Gálatas 6:1 nos dice lo siguiente, le voy a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué tremenda esta palabra, hermanos amados. Hey, tú que eres espiritual, tú que te dices cristiano, tú que te dices que estás, que eres santo, listo, tú dice que deberíamos restaurarle al prójimo. ¿Y restaurarle con qué? Con espíritu de mansedumbre, hermanos amados. Y es más, nos dice que nos consideremos, o sea, que nos revisemos nosotros mismos. Usted sabe que hay pasajes en la Biblia que nos enseñan que tenemos que ver primero la viga que tenemos en nuestro ojo y no la paja que hay en el ojo del vecino, del prójimo. Hermanos amados, no vaya a ser que nosotros caigamos primero, que seamos tentados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esta primera actitud de juzgar a las personas puede limitar o no nos puede dejar ver o percibir el gran poder que Dios tiene en la vida del ser humano. Segunda cosa, segunda actitud que le quiero llevar a través de esta porción de la palabra, le voy a leer en el versículo 8 al 10, Juan capítulo 9, versículos del 8 al 10, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y que mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y más adelante en el versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, aquí están otros personajes que son los vecinos, la gente que está alrededor. Y aquí es triste notar, hermanos amados, que entre la gente que estaba alrededor, entre estos vecinos de este hombre ciego que le conocían, que le habían visto, no leemos en la Biblia o en esta porción de la palabra, no vemos que exista una sola palabra de reconocimiento a Dios, de dar un gloria a Dios, de decir un aleluya. No existe entre estos vecinos. ¿Sabe qué es lo que estaban haciendo? Criticando. Entonces, esta actitud de la que le quiero hablar en este segundo punto es que
volvernos críticos y envidiosos de las bendiciones que reciben otras personas, no nos puede dejar ver el poder que Dios tiene, la grandeza de Dios, inclusive en nuestras propias vidas. El escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Recelo o falta de confianza en la verdad o en la eficacia de una cosa. Eso es escepticismo. Y muchos cristianos a veces se vuelven escépticos del poder que Dios tiene. ¿Sabe por qué? Por la crítica y la envidia. Hay cristianos que menosprecian las bendiciones de los demás, los milagros que Dios obra alrededor de ellos, en los prójimos. Y tal vez expresan como estos vecinos de esta historia, los vecinos de este hombre ciego, diciendo, pero ¿no es aquel el que mendigaba? Tal vez dirían, ¿no es aquel el que no tenía ni trabajo? ¿No es aquel el que solo pasaba borracho? ¿No es aquella que ni esposa o ni esposo tiene? Los vecinos aquí le preguntaron, y esta pregunta es medio extraña, le dicen, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Si nosotros trasladamos esa misma pregunta a una situación nuestra, en nuestra propia vida, esta pregunta sería equivalente a esos comentarios malintencionados, a esos comentarios sarcásticos, llenos de crítica, llenos de envidia, que a veces las personas hacen cuando ven la bendición en otra persona, cuando ven que una persona está siendo prosperada, está siendo levantada. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, que un hermano querido, un amigo, llegó en una ocasión a una actividad que teníamos en la congregación y él llega con un carro nuevito, ¿no? Bueno, un carro bonito que se había comprado. Y todos estábamos felices, ¿no? Porque qué bueno que pudiste hacerlo, te ha costado tanto esfuerzo, pero no faltó por ahí alguien que diga, pero ve, no había otro color. Uy, esa marca es media mala, verás. Se dañan nomás fácilmente. Y a veces se siente esa crítica con el ánimo no de alegrarse, sino con el ánimo de, más bien, de bajonearle, de destruirle, de desmerecer o de menospreciar al prójimo. Hay que tener cuidado con las palabras que expresamos, con la burla, con la envidia que se puede albergar en los corazones. Recuerde que, mire, en Malaquías, le voy a leer esto, en Malaquías 3:12, Malaquías 3:12, Antiguo Testamento, por favor, podemos ir en la palabra, Malaquías, exacto, capítulo 3, versículo 12, le voy a leer, aquí está, dice, fíjese, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, nosotros debemos saber que si somos bendecidos es porque Dios ha querido que seamos bendecidos. Y si alguien puede ver algo bueno en nuestra vida es porque somos tierra deseable. O sea, el pueblo de Dios es tierra deseable, no es tierra de lástima, hermanos amados. Dice, todas las naciones los llamarán, os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Mire, si nuestra vida, en lugar de ser tierra deseable, es una tierra de lástima, deberíamos revisar esa actitud para con Dios. Esa actitud para con nuestro prójimo. Cuidado, esta es la segunda. No crítica, no envidia, acuérdese, porque eso nos ciega nuestra vista y no nos deja ver el poder de Dios en la vida de los demás y aún en nuestras propias vidas. Y la tercera actitud que quiero que tome en cuenta en esta noche
Es esa actitud de legalismo, hermanos. Esa actitud de religiosidad que lo único que hace es obviamente cegarnos y no nos deja ver el poder de Dios. Y le voy a leer en Juan 9:14, una vez más, Juan capítulo 9, vamos en la Biblia, Juan 9, pero en el versículo 14 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Hasta ahí leamos, hermanos amados. Aquí aparecen los otros personajes que son los fariseos, que eran conocidos como personas aparentemente cercanas a Dios, pero hoy nos damos cuenta a través de la denuncia mismo del Señor Jesucristo, a través de los evangelios, que eran gente religiosa, que eran gente vacía en su interior. Y el ser de esa forma no nos deja ver el poder de Dios. Podemos ver en este texto que los fariseos, en lugar de ver el poder de Dios que sanó al ciego de nacimiento, lo que vieron es la ley, lo que vieron es sus normas, lo que vieron es sus tradiciones, lo que vieron es su legalismo. Eso es lo que ganó antes que la misericordia. Y lastimosamente en la actualidad muchos cristianos a veces tienen este tipo de actitudes fariseicas, actitudes legalistas, religiosas, normas, leyes eclesiásticas nada más, que más bien imponen cargas en la gente, en los hombres. Si es hermana, usa pantalones, por ejemplo, le dicen, o se maquilla, le dicen que no, ella cómo va a poder recibir un milagro, mira cómo está. Si es hermano, no ora de rodillas y en voz alta, posiblemente cómo puede ser que sus oraciones sean contestadas. Si esa persona se congrega en otra iglesia y no en la mía, en la ungida, ¿cómo puede recibir un milagro de Dios? Este tipo de cosas se escuchan, hermanos amados, y no nos damos cuenta que somos una familia. En el mundo entero está diseminada la familia del Señor, esparcida la familia cristiana, la iglesia del Señor. El Señor dijo muy claramente que lo que Él quiere, que lo que Él valora es la misericordia y no los sacrificios, no las tradiciones. Le voy a leer en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13. Dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendas palabras estas de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñan a mirar más allá de lo que el ojo humano puede ver, porque el ojo humano solo es limitado y solo ve las apariencias, solo ve lo externo. Pero Dios quiere obrar en lo más profundo, Dios quiere obrar en los corazones. Mire, un corazón legalista, un corazón religioso necesita aprender a amar verdaderamente a su prójimo. Me encanta esto que dice aquí, hermanos, en el versículo 13, que dice: aprended lo que significa
misericordia quiero y no sacrificio. Eso les decía a los fariseos: hey, aprendan lo que es realmente tener misericordia por el necesitado, por el menesteroso, por el huérfano, por la viuda, por aquel que tiene su vida destruida, por aquel que está sumido en las drogas, por aquel que está atrapado en la homosexualidad, por aquel que está pero abrumado por la mentira, por el amor al dinero. O sea, misericordia hay que tener, hermanos amados. Antes de juzgar, antes de emitir un criterio limitado, nosotros deberíamos expresar misericordia. Tal vez usted dice: pero pastor, ¿pero dónde queda entonces la exhortación? O sea, si yo veo a alguien que está haciendo mal, ¿cómo no le voy a exhortar? Y no estoy diciendo eso, hermano amado. Uno sí puede, es habilitado para exhortar, pero acuérdese que hay un ingrediente especial: es el amor al prójimo. Es el amor al necesitado. Si nosotros exhortamos aparentemente sin amor, no sirve de nada. Eso es retarle, eso es más bien pegarle una buena hablada. Pero la exhortación que tiene amor, eso lleva al arrepentimiento. Eso lleva inclusive a ver un milagro de Dios, porque de eso se trata, hermanos amados. Dejar este tipo de actitudes que nos limitan, dejar este tipo de actitudes que nos ciegan y no nos dejan ver el poder de Dios en la vida de los demás y en nuestras propias vidas, hermanos amados. Voy a concluir en esta noche diciéndole que Dios quiere obrar cosas hermosas, maravillosas en nuestra vida. Pero si nosotros somos como aquellos discípulos, si nosotros somos como aquellos fariseos religiosos, si nosotros somos como aquellos vecinos que solo se pasan criticando y con envidia, en esta historia me estoy refiriendo, hermanos amados, entonces no veremos el poder de Dios. Pero si nosotros dejamos ese tipo de actitudes, las cosas van a ser diferentes. Le recuerdo, para terminar, primera cosa que le dije: el juzgar al prójimo no nos ayuda a ver la mano de Dios en nosotros, porque nosotros somos limitados. Le voy a leer Juan 8, 15, 16, que dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Esto dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros juzgamos según la carne. Hay que tener cuidado. Segundo, la crítica, la envidia de ver al prójimo siendo bendecido no nos deja ver la mano de Dios. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y por último, el legalismo, la religiosidad, nuestra manera de pensar vacía, dura, no nos permite ver el poder de Dios en nuestras propias vidas. Mis hermanos, meditemos sobre esto que le digo y crezcamos. Seamos mejores hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a decirle: gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu palabra preciosa, mi Señor, que nos alimenta, que nos levanta, que nos ayuda a crecer, Señor. Llévanos por tu caminar, por tu senda, mi Señor. Gracias por esta noche y te doy gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado en esta noche. Señor, tú sabes cada una de sus áreas, así como conoces las mías, mi Señor. Púlenos, límpianos, moldéanos, mi Señor. Y levanto una oración, mi Señor, por tu iglesia, para que siga siendo bendecida, siga siendo protegida y siga creciendo en ti, mi Señor. Gracias, mi Dios.
bendice a tu pueblo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión en estos tiempos de estudio que tenemos de lunes a viernes en las noches. Bendiciones, hermanos. soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más
esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígalo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena